Somos la Asociación General de Estudiantes de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador, ACC Felipe Peña. Te damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube, donde podrás encontrar videos sobre las asesorías de las diferentes materias que imparte la facultad, para así poder reforzar ciertos temas de dificultad y así ayudarte a tener una mejor comprensión. Hello, welcome to our English class. Bienvenidos a nuestra clase de inglés. En este video estudiaremos la unidad 3, Things You Carry. Y el contenido es singular and plural nouns, adjectives, this, that, those and this, and colors and clothes. Empecemos. Let's start with the nouns. What is a noun? ¿Qué es un sustantivo? A noun is a word that names something, either a person, place, or a thing. Un sustantivo es una palabra que nombra algo, ya sea una persona, lugar o cosa. Nos permiten nombrar a los elementos. Pero recordemos los tipos de sustantivos. Let's remember the types of nouns. Los sustantivos se dividen en dos grandes grupos, the common ones and the proper ones. Los comunes son todos aquellos que nos permiten nombrar algo en general, y estos se dividen en abstractos y concretos. Un ejemplo de un sustantivo abstracto es la felicidad, happiness. También se dividen en contables, countable and uncountable. Un ejemplo de este grupo es cuando decimos primero, segundo, y the countable ones se dividen en compound or collective. Un ejemplo de un sustantivo colectivo es cuando decimos que hay muchas personas. Y tenemos el otro grupo, the proper nouns, los sustantivos propios. Estos son los que nos permiten nombrar algo en específico. Por ejemplo, el nombre. Nuestro nombre, María, José, cualquier nombre. O el nombre de un país, El Salvador, Estados Unidos. Incluso el nombre de tu mascota. Así que para no confundirnos, hay que quedarnos con eso, que los sustantivos tenemos comunes y propios. Así que comencemos con el tema singular and plural nouns. What is a singular noun? ¿Qué es un sustantivo singular? It's a noun that refers to only one person, one place, one thing, or one idea. Es un sustantivo que se refiere a solo una persona, un lugar, una cosa o una idea. And what is a plural noun? ¿Qué es un sustantivo plural? Indicates that there is more than one. Indica que hay más de uno. Así de fácil. Ahora, empezaremos con una regla general de los sustantivos plurales. Normalmente se forman a la hora de añadir la letra S al final. Algunos ejemplos para que entendamos mejor esta regla son bird, su plural es birds, book, books, cat, cats, dog, dogs, pen, pens. Estos son sustantivos regulares, no tienen ninguna regla gramatical. Ahora, hay algunas excepciones. Así que empecemos con estas reglas, con estas excepciones. La número 1 es que cuando un sustantivo termina en S, SH, CH, X o Z, tenemos que añadir ES al sustantivo. Y acá hay unos ejemplos de cómo se hace. Kiss, kisses. Wish, wishes. Match, matches. Fox, foxes. Quiz, quizzes. Quiz tiene una regla. A esta palabra le vamos a duplicar la letra Z. No se hace con todas
pero sí siempre lo tenemos que hacer con esta palabra. Regla número 2. Cuando el sustantivo termina en una vocal y la consonante Y, vamos a añadir la S al final. Ejemplo: boy, boys, holiday, holidays, key, keys, guy, guys. Regla número 3. Cuando el sustantivo termine en una consonante más la letra Y, vamos a remover la Y y agregaremos IES al sustantivo. Ejemplos: party, parties, lady, ladies, story, stories, nanny, nannies, city, cities. Regla número 4. Si el sustantivo termina en F o FE, vamos a reemplazarlo por VES. Removemos F o FE y lo vamos a reemplazar. Por ejemplo, life. Removemos la F y la E y agregamos VES, obteniendo lives. Otro ejemplo: live, lives, diff, dips, wife, wipes. Hay algunas excepciones en las que no vamos a remover la F, simplemente vamos a agregar la S como la regla general, pero como les dije, son excepciones y les recomiendo que se aprendan estas palabras porque quizás sean los únicos sustantivos en los que esta regla se aplique. Regla número 5. If the noun ends in a consonant plus O, we normally add ES to the noun. Si el sustantivo termina en una consonante más la vocal O, normalmente solo añadimos ES. En este caso no vamos a remover nada, así que de ejemplos tenemos tomato, tomatoes, potato, potatoes, echo, echoes, hero, heroes. Y algunas excepciones: piano, pianos, halo, halos, photo, photos. Estos son otros que solo se le agrega la letra S. Regla número 6. Irregular plural nouns. Estos sustantivos son regulares, por ende no basta con solo agregarles S o cambiarles algo al final. Estos, por reglas gramaticales, ya tienen su plural establecido, así que les recomiendo que se los memoricen y son muy comunes en exámenes y quizzes. Así que comencemos con la pronunciación. Child, children, que es niños. Woman, women, mujer, mujeres. Man, men, hombre. Goose, geese, ganso. Mouse, mice, ratón, ratones. Foot, feet, pies. Tooth, teeth, diente, dientes. Cactus, cacti, que es cactus. Person, people, persona, personas. Ox, oxen, que es buey o bueyes. Regla número 7. There are some nouns in English that are the same in the singular and the plural. Hay algunos sustantivos en inglés que su plural es lo mismo que el singular. Y acá tenemos unos ejemplos: fish, fish, sheep, sheep, deer, deer, mouse, mouse, aircraft, aircraft. Les recomiendo que se los memoricen. Regla número 8. If the noun ends in IS, we change it to ES. Si el sustantivo termina en ES, simplemente lo cambiamos a ES para su plural.
Por lo general estas palabras son de raíz griega, origen griego, así que los ejemplos quedan de la siguiente manera: analysis, analyzes, basis, bases, crisis, crisis, así. Y como un resumen les presento este cuadro en el cual tenemos del lado izquierdo todas las reglas en las cuales vamos a añadir la letra S al final, que es en los sustantivos regulares, cuando termina en una vocal más la letra Y, o cuando termina en cualquier vocal más la letra O. En estos tres escenarios siempre vamos a añadir la letra S. Y tenemos algunos ejemplos: car, cars, day, days, sus. En medio tenemos cuando vamos a hacer modificación, cuando termina en SCH, SH, X o Z, o cuando termina en consonante más O, vamos a agregar ES. Y cuando termine en consonante más Y, vamos a remover la Y y vamos a añadir IS. Por ejemplo, city, cities, baby, babies, story, stories, party, parties. Y en la última columna, en la última fila, tenemos los que terminan en F o FE. Esto se remueve, esta letra se remueve y se reemplaza por VES. Leaf, leaves, wolf, wolves. También tenemos los sustantivos irregulares, que son los que ya dijimos que no cambian y hay que memorizarlos, o sea, no son como todos los anteriores. Estos ya tienen su plural estipulado. Y por último, los que no cambian, que son chip, chip, deer, deer, fish, fish, que también hay que memorizarlos, por eso están en morado, porque estos dos particularmente sí se deben de memorizar. Ok, y con esto damos por concluido el tema de los sustantivos. Now let's talk about adjectives. Estudiemos los adjetivos, que es el tema número 2 de nuestra unidad. Y hay que iniciar con la definición. What is an adjective? ¿Qué es un adjetivo? A word that describes a noun or pronoun. Es una palabra que describe al sustantivo o al pronombre. Y ya dijimos que un sustantivo es una persona, prácticamente es lo que nombramos, es el sujeto. Y un pronombre es lo que reemplaza al sujeto. Y entonces un adjetivo es el que describe. Y solo para conocimiento general les menciono que existen 8 clases de adjetivos y este día las vamos a solo mencionar. Tenemos los adjetivos calificativos. Estos son good, thin, dry, bad, short. Bueno, delgado, seco, malo, corto. Algunos ejemplos. También tenemos los demostrativos, que son uno de los que nos vamos a enfocar este día. This, that, these, and those. También los distributivos, each, cada, every, todo, either, uno y otro, neither, ni uno ni otro. También hay adjetivos de cantidad, some, algún, any, cualquier, little, poco, few, pocos, many, muchos, much, mucho, enough, bastante.
Adjetivos interrogativos, también se les conoce como los WH questions. Which, cuál, what, qué, whose, de quién, etc. Adjetivos posesivos. My, your, his, her, its, our, your, their, que son otro tipo de adjetivos en los cuales vale la pena repasar, ya que al igual que el verbo to be, estos adjetivos deben de ser conjugados. Y tenemos los adjetivos propios. Estos adjetivos generalmente son los gentilicios, por darles un ejemplo. Y por último tenemos los adjetivos numerales, que son todos los que nos indican una cantidad. 1, 10, first, second. Y eso es lo que les mencionaba. En el verbo to be estudiamos que el pronombre I es de primera persona, you with they es de segunda persona, tanto singular como plural, y he, she, it es tercera persona. Entonces, los adjetivos posesivos son todos aquellos que denotan posesión y los vamos a estudiar a continuación. My es mío, your, tuyo, our, nuestro, their, de ellos, his denota que es de él, her denota que es de ella y its es para cosas. Entonces les presento esta tabla solo para que ustedes puedan analizar cómo conjugarlos a la hora de realizar una oración. Cuando estén hablando de primera persona es estrictamente de ustedes. Cuando hablen en segunda persona pueden decir you with they, y tercera persona es he, she, it. Ahora iniciamos con los adjetivos demostrativos. Demonstrative adjectives. It's especially helpful when you want to make it clear which person or thing you would like to talk about, whether it's near or far, singular or plural. Es especialmente de mucha ayuda cuando quieres dejar claro de qué persona o cosa te gustaría hablar o de qué persona estás hablando, ya sea que esté cerca o esté lejos, si es singular o es plural. Así que repasemos un poco el concepto en español. Estos adjetivos se utilizan para especificar o señalar a personas, animales o cosas en función de su proximidad o lejanía, teniendo en cuenta la posición del hablante. Y acá están los adjetivos demostrativos singulares, que son this and that, este, esta, aquel, aquella, y los plurales these and those. Un ejemplo de cómo se usa en una oración: this is an apple, singular y está cerca. That is an apple, cuando los objetos están lejos. Luego tenemos el plural, these are apples. La diferencia de la pronunciación es que en plural tienen que pronunciar la i por mucho más tiempo. En singular es this, en plural es these. Entonces como que la i se pronuncia mucho más tiempo. Y tenemos those are apples cuando es plural y están lejos. Ok, empecemos con los colores. What color do you like? ¿Qué color te gusta? Los colores son muy importantes porque estos nos van a ayudar
a poder describir nuestro vestuario o las cosas que nos gustan o poder darle una característica a todas las cosas. Así que iniciemos. Cuando nos hagan esta pregunta, what color do you like? Ustedes van a contestar I like y inmediatamente mencionan el color. I like white, black, I like brown, I like red, I like orange, I like yellow, I like green, I like blue, purple, gray. El color que les guste, así de simple. Así que por eso les puse esta paleta de colores. Estos colores son los primarios y les recomiendo que ahorita que vamos empezando los manejen y les van a ayudar mucho su vocabulario. Así que por el momento eso es todo para los colores. Y pasemos al vocabulario de clothes. Igual la ropa les va a servir mucho para poder describir a personas. Y a veces les pueden preguntar, what are you wearing? ¿Qué estás usando? Y ustedes van a contestar, I am wearing a pink jacket, por ejemplo, o I am wearing a blue blouse. O también pueden decir, I am wearing a hat. Estoy usando un sombrero. Acá les presento algún vocabulario. Por ejemplo, belt, cincho, blouse, blusa, que estoy segura que lo han escuchado muchas veces, boots, botas, cap, gorra, coat, abrigo, gloves, guantes, hat, sombrero, hoodie and jacket. La diferencia del hoodie a cualquier suéter normal es que este incluye como un gorro y es más grandecito, entonces es un hoodie. Jacket, chaqueta, jeans. También tenemos pajamas o pijamas en el acento británico, panties, pants, raincoat, eso es capa para la lluvia, scarf, bufanda, shoes, zapatos, shorts, skirt, falda, socks, calcetines, suit es traje formal, dress, vestido, swimsuit, traje de baño, shirt. Shirt es como, esta camisa es más formal, es como una camisa polo. Sweater, sweatshirt, estos son para hacer ejercicio. Swimming trunks, las bermudas. Tie, corbata. T-shirt, camiseta, esta es más informal. Y pues esto es todo el vocabulario básico que necesitan para poder describir la ropa y el color de cada prenda. Thank you so much for watching this video. If you have any questions, just let us know. Thank you. Hello everybody, welcome to our English class. To this video, we will study Unit 4, Everyday Life. And the contents of Unit 4 are, los contenidos de esta unidad son simple present statements, simple present yes, no questions, and time and daily routines. Okay, so let's start. What is the simple present? ¿Qué es el presente simple? Is a verb tense which is used to show repetition, habit, or generalization. Es un tiempo verbal que se usa para mostrar algo repetido, una acción repetida, un hábito o
generalización. And we have some important rules about the simple present. Y tenemos unas reglas importantes acerca del tiempo verbal del presente simple que las veremos a continuación. Número 1. En la tercera persona del singular debe añadirse una S al verbo principal. Un ejemplo, she talks a lot with her friends. Ella habla mucho con sus amigos. El verbo es talk y le agregamos una S porque tenemos al pronombre she, que es de tercera persona. Regla número 2. En oraciones negativas y en preguntas debe usarse el verbo auxiliar do. Ejemplo, I don't live in Madrid. Yo no vivo en Madrid. Do you speak Spanish? ¿Hablas español? Entonces, para formular oraciones negativas o preguntas, utilizamos do. Número 3. El auxiliar do toma la forma das para la tercera persona del singular. Ejemplos. She doesn't speak French. Ella no habla francés. O también pueden decir she does not. Ahora, ejemplo de pregunta. Does he live in Madrid? ¿Él vive en Madrid? Ok. Entonces, en el presente simple se usa el auxiliar do. Y en la primera regla vimos que la tercera persona se le agrega una S al verbo, que puede ser talk, hablar, cook, podría ser otro, cocinar. Con esa regla sería cooks, con la letra S, o sings, siempre que tengan un pronombre en tercera persona, le van a agregar S. Ok, dicho esto, vamos a iniciar con la estructura gramatical del simple present. Tenemos subject plus verb plus complement. Sujeto más verbo más el complemento. Así de fácil. Y yo les presento este día un cuadro para las oraciones afirmativas. Cuando ustedes están diciendo algo de alguien o un hábito, algo que estén afirmando. Entonces, vamos a utilizar siempre en la forma de cómo conjugar los verbos en primera persona, segunda persona y tercera persona, como lo vimos en el verbo to be, verbo ser, en el video anterior. Y en el video anterior explicábamos que el pronombre I, yo, es primera persona. Luego los pronombres o subjects, sujetos, you, we, they, tú, nosotros, ellos son segunda persona porque nos incluimos. Y como tercera persona tenemos he, she, it, él, ella, eso. It se utiliza para cosas. Y otra cosa que me gustaría mencionar es que muchas veces para decir ustedes en tercera persona también se utiliza you, el pronombre o sujeto you. Dicho esto, podemos ahora ver con un ejemplo más claro cuándo utilizar la letra S para formar
la tercera persona y cuando no en el verbo. Entonces, con primera persona decimos I work on weekends. I es el subject, work es el verbo trabajar y on weekends, los fines de semana, es el complemento de esta oración. You work on weekends. We work on weekends. They work on weekends. El verbo se mantiene cuando es primera y segunda persona. Ahora, tercera persona. She works on weekends. Aquí es cuando añadimos la S. No se confundan. No significa esto en ningún momento que es algo plural como se explicó en el ejercicio anterior. Es solo por regla gramatical para denotar la tercera persona. Entonces, she works on weekends, he works on weekends, it works on weekends. Ok, dicho esto, pasamos a la siguiente explicación, el siguiente cuadro, que es de negative form, las oraciones negativas. Acá empezamos a utilizar el auxiliar do. Una vez más, la primera y segunda persona utilizamos el auxiliar do tal como está, no tiene ninguna modificación y decimos I do not work on weekends. Segunda persona, you do not work on weekends. We do not work on weekends. They do not work on weekends. Ahora, tercera persona, nos olvidamos de añadir la S porque al utilizar el auxiliar do en tercera persona lo convertimos o se utiliza como does. Entonces en el verbo no necesitamos la S porque sería mostrar dos veces que es tercera persona. Entonces no se necesita la S acá. Con solo utilizar does, el auxiliar does, basta para entender que hablamos de un sujeto en tercera persona. Así que decimos, he does not work on weekends, she does not work on weekends, it does not work on weekends. Y también no se vayan a olvidar de añadir el not, porque eso es esencial en la estructura gramatical de las oraciones negativas en el presente simple. Y acá les coloco también la estructura gramatical solo para que lo puedan copiar o podamos recordar. Tenemos el subject, que es I, you, we, they, he, she, it. El auxiliar do para primera y segunda persona, does para tercera persona, más not, no olviden not. Luego el verbo, verb, acuérdense, ese acá lo dejan tal cual está, plus complement, más el complemento que es on weekends o cualquier otra cosa que quieran decir en la oración. Continuamos. Interrogative, forma interrogativa o cómo hacer preguntas. Acá nuevamente tenemos mucho cuidado en utilizar do en primera y segunda persona y utilizar does en tercera persona. Y a diferencia de las oraciones anteriores, lo único que va a cambiar en la estructura es que el auxiliar va primero y luego el pronombre. Y el resto de la oración se mantiene. Entonces decimos, do I work on weekends? Do auxiliar, subject es I, yo. Work es el verbo. On weekends el complemento. Y por supuesto el signo de interrogación.
Do you work on weekends? Do we work on weekends? Do they work on weekends? Todo se mantiene. Y para la tercera persona, igual, el auxiliar va primero y luego el subject. Does he work on weekends? Does she work on weekends? Does it work on weekends? Y así de fácil es como ustedes van a realizar una oración, ya sea de forma afirmativa, de forma negativa o de forma interrogativa. Ahora, siguiente tema. Simple present yes, no questions. Vamos a aprender a contestar de manera simple, de una forma sí o no. Las preguntas que se hacen en el simple present. Entonces, tenemos do I work, do you work. Do es el auxiliar, I, you son los sujetos, subjects o pronombres. Recuerden que el subject es el sujeto, María, José, tú, yo, y el pronombre es el que sustituye al sujeto. En vez de decir María, decimos she. En vez de decir José, decimos he. En vez de decir el nombre de nuestro amigo o nuestra amiga que está a la par, decimos you. Y work, que es el verbo. Entonces tenemos do I work, yo trabajo, en forma de pregunta. Do you work, tú trabajas. Does she works, trabaja ella. Does it work, eso trabaja, eso funciona. Do we work, trabajamos nosotros. Do they work, trabajan ellos. Una vez tenemos estas preguntas, vamos a ver cómo contestamos. Y acá tenemos short answers, respuestas cortas. Acá vamos a utilizar siempre el auxiliar tú y siempre vamos a respetar la regla de conjugación. Es decir, do con primera y segunda persona, das únicamente con tercera persona. Y decimos, si es un sí, yes, I do, sí, yo trabajo. Yes, you do. Para contestar que sí, refiriéndose a él en la pregunta. Yes, he does. Yes, she does. Yes, it does. Yes, we do. Yes, they do. We y they también son segunda persona, por eso se utiliza el auxiliar do. Entonces recordemos la estructura. Ponemos yes, el pronombre. Dependiendo del pronombre o sujeto que utilicen en la pregunta que les están haciendo, ese mismo van a utilizar en la respuesta. Yes, luego pronombre, subject, luego el auxiliar de último. Lo mismo para negativo. No más el subject, I, you, he, she, it, we, they, dependiendo del sujeto nuevamente que les den en la pregunta, más el auxiliar. Si es primera, segunda persona, do not, porque es algo negativo, no vayan a olvidar el not.
auxiliar más not. O si es tercera persona, does not. No vayan a olvidar, esto es muy importante, saber cuándo usar does y cuándo usar do. Ok, dicho esto, tenemos unos ejemplos afirmativos. I live, yo vivo. You live, tú vives. He lives, agregamos la S porque es tercera persona y en el afirmativo no tenemos ningún auxiliar que denote a esta tercera persona. Entonces continuamos. She lives, it lives, we live, you live, they live. Negative. I don't live. Acá nuevamente utilizamos el auxiliar do más el not. Esta es una manera más práctica de decirlo, la forma contractada, pero ustedes pueden decir I do not live y es lo mismo. I don't live, you don't live, he doesn't live. Como pueden ver acá en la tercera persona, como les repito, ya no agregamos la S al verbo live, pero es porque acá sí tenemos un auxiliar que haga la diferencia en la tercera persona. She doesn't live, it doesn't live, we don't live, you don't live, they don't live. Y la forma interrogativa, interrogative. La única diferencia acá es que el auxiliar do va primero y como pueden ver se mantiene la misma oración que teníamos en la forma afirmativa. Auxiliar, sujeto, verbo. Do I live? Do you live? Al igual que en afirmativo, you live, aquí solo agregamos el auxiliar. Does he live? Acá solo cambiamos el auxiliar porque era tercera persona. Does she live? Does it love? Do we live? Do you live? Do they live? Okay, let's check about the verb to be. Vamos a chequear el verbo to be, que es ser o estar. Al igual que estudiamos anteriormente, este lo vamos a conjugar en primera, segunda y tercera persona. Y es mucho más sencillo porque este nos permite decir o expresar o describir a un sujeto, ¿sí? Y decimos nuevamente que I es primera persona y en el verbo to be se va a conjugar con am. Entonces, la estructura acá es el sujeto más verb to be, ya sea am, are o is, más el adjetivo o complemento de la oración, que en este caso, en este ejemplo, es happy. Tenemos I am happy, el primer ejemplo de primera persona. Segunda persona es you, we, they, se va a conjugar con are. Decimos you are happy, we are happy, they are happy. Luego, tercera persona, he, she, it, he is happy, she is happy, it is happy. Acá nos olvidamos del auxiliar does o nos olvidamos de la S porque se sobreentiende que es tercera persona al utilizar is. Ok, esta es la parte afirmativa. El verbo no se modifica, tampoco el verbo to be y el sujeto se mantiene. Ahora la forma negativa, the negative form. Seguimos conjugando primera, segunda, tercera persona. La única diferencia es que acá vamos a agregar not y decimos I am not run,
you are not. Run, we are not. Run, they are not run. O pueden utilizar también aren't, que solo es una forma contratada, pero es más informal. Así que se los recomiendo solo cuando estén hablando con amigos. He is not run, she is not run, it is not run. Y por último tenemos interrogative forms, la forma interrogativa o la manera de preguntas. Para este vamos a utilizar el auxiliar primero otra vez. En este caso es el verbo to be y luego el sujeto. Como vimos anteriormente en las oraciones con el auxiliar do, la misma forma. Y siempre respetando las reglas de conjugación. Am I mad? Are you mad? Are we mad? Are they mad? Is he mad? Is she mad? Is it mad? Estoy enojada. ¿Estás tú enojado? ¿Estamos enojados? ¿Están ellos enojados? Are they mad? ¿Está ella enojada? Is she mad? ¿Está él enojado? Is he mad? Is it mad? Podría ser un ejemplo del gato, ¿sí? ¿Está el gato enojado? Is the cat mad? O sustituyen el pronombre, el sujeto, perdón, del gato, diciendo is it mad. Ok. ¿Y cómo vamos a contestar esas preguntas? La manera corta de contestarlas es también conjugando el sujeto con el verbo to be. Si es afirmativo decimos yes, I am, yes you are, yes we are, yes they are. Y tercera persona, yes he is, yes she is, yes it is. O si es algo negativo decimos no, I am not, no, you are not, no, we are not, no, they are not, no, he is not, she is not, it is not. Lo importante acá es que en la manera negativa utilicen el not. Y así de fácil es el verbo to be. Now let's talk about time and daily routines. Hablemos del tiempo y las rutinas diarias. How to say the time in English. ¿Cómo decir el tiempo en inglés? There are two common ways of telling the time. Hay dos maneras. Formal but easier way. La manera formal, que es la más fácil. And say the minutes first and then the hour. Y decir los minutos primero y luego la hora. Veamos un ejemplo. Un ejemplo de la manera formal es cuando decimos son las 7, como está acá 7:45, en inglés es 7:45. Ustedes dicen cada número. Primero la hora, luego los minutos. Pero a veces en español decimos faltan 15 para las 8. Esa es otra manera de decir que son las 7:45. Ahora, en inglés es un poco más complicado decir esto. De por sí ya es complicado en español, ya no digamos en inglés. Así que repasemos. Acá hay más ejemplos de la manera fácil. La 1 p.m. decimos it's 1 p.m. 1:30, it's 1:30 p.m. También decimos PM o AM, PM or AM. 1:15, it is 1:15 p.m. 1:45, it is 1:45 p.m. Recuerden it is, y porque el tiempo
es algo, pues una cosa. Entonces utilizamos it y se debe conjugar con is, it is. Ok, continuamos. Ahora, la otra manera de decir la hora en inglés, primero los minutos y luego la hora, utilizamos algunas palabras claves. En español decimos en punto. Son las 12 en punto. Eso en inglés se dice o'clock. Y el reloj se divide en dos partes, izquierda y derecha. La parte derecha ustedes dicen past. La parte izquierda dicen to. Cuando son las y media decimos half past. Y cuando son las y 15 o cuarto, 3 y cuarto, 5 y cuarto, decimos a quarter past de su lado derecho y a quarter to de su lado izquierdo. Ok, yo sé que a este punto aún está un poco confuso, así que les presento otro reloj coloreado. Lo rojo de las 6 a las 12 es 2 y lo azul de las 12 a las 6 está en past. Las y media sigue siendo half y las en punto sigue siendo o'clock. Y cada uno, 5, 10, 15, 20, 25 se mantiene. La única diferencia es que al lado derecho decimos past, 5 past, 10 past y al lado izquierdo 5 to, 10 to, a quarter to. Entonces es tan simple como dividir el reloj en dos y en mi mano derecha tengo past, en mi mano izquierda to. Las en punto o'clock y las y media half past. Continuemos. Ahora veamos algunos ejemplos. It's 25 to 5. ¿Por qué? El reloj o la aguja del reloj ya pasó al lado izquierdo. Por eso sé que voy a utilizar to. ¿Y cuántos minutos faltan? Desde el 7 cuento 5, 10, 15, 20, 25. Me faltan 25 minutos para que sean las 5. El reloj está en 4:35. Entonces, de la manera formal diríamos it is 4:35. Son las 4:35. De la manera informal decimos que faltan 25 para las 5. It's 25 to 5. Continuemos con otros ejemplos. La 1. It's 1 o'clock. O la forma formal sería it's 1 p.m. Ok. Son las 7:30. It is 7:30. La manera informal es it's 7:30. Las 7:30. Half past es la clave acá. Recuerden, o'clock en punto, half past y media. Okay. Now,
It's a 6:15. Pasan 15 de las 6. Lo mismo como está en el lado derecho, utilizamos a 4:15. O la manera formal sería, son las 6:15. It is 6:15. PM or AM, PM o AM, dependerá. Y veamos un ejemplo de su lado izquierdo. It's a 3:45. Faltan 15 para las 4. O su manera formal sería, son las 3:45. It's 3:45. Ok, dicho esto, estudiemos the daily routines, las rutinas diarias. Esto es más fácil, es más que se lo memoricen, así que les traje algunos ejemplos con dibujitos. Cuando nos levantamos decimos get up, I get up, y esto lo pueden unir a la hora que se levantan. Al unirlo les recomiendo que utilicen la manera formal al momento de decir la hora. Entonces un ejemplo sería I, el sujeto I, como lo vimos en las oraciones del presente simple, simple present, porque es una rutina diaria. I get up, y para la hora denoto at. Entonces digo I get up at 5 a.m. a las 5 de la mañana. Para decir él, podemos decir he takes. Recuerden agregarle la S al verbo. He takes a shower at 6 a.m. a las 6 de la mañana. I brush my teeth. Me cepillo los dientes. I floss my teeth. Es la acción del hilo dental. Y recuerden, como veíamos en el primer video, teeth es la manera plural. Shave, número 5, que es rasurarse. Get dressed, vestirse. Ok, pasemos a los siguientes. Get undressed, lo que hacemos cuando llegamos después de una jornada. Quitarnos la ropa. Take a bath. Miren la diferencia. Take a bath es en bañera y take a shower es en la regadera. Go to bed, irse a la cama. Sleep, ya la acción de dormir. Ok, y estos ejemplos los dejé de último porque solo quiero recalcar que no necesariamente tienen que utilizar siempre el adjetivo posesivo my. Pueden utilizar también his, her, our, your y their. Así que veamos los ejemplos. Wash my face, lavar mi cara. Put on makeup para las chicas cuando se maquillan. I put on makeup. Me coloco maquillaje. Brush my hair. Y comb my hair. Brush es cepillar. Es el peine más suave que generalmente utilizan para pistolearles el cabello. Y comb my hair es el peine con dientes grandes que utilizamos para desenredar. Y por último, make the bed, ordenar la cama. Y estos son algunos ejemplos más. Make breakfast, ejemplos en la cocina. Preparar desayuno. Make lunch, preparar almuerzo. Cook, make dinner, cocinar
o hacer la cena. Eat, have breakfast. Eat, have lunch. Eat, have dinner. Puede ser eat breakfast. I eat breakfast. Acción que está pasando en el momento, ¿sí? O también en algunos libros van a ver el verbo en pasado. Ate. I ate breakfast at 8 a.m. Yo comí desayuno a las 8 de la mañana. Perfecto. Y con este vocabulario finalizamos parte de la rutina diaria que todos seguimos y el simple present también. Más que agradecerles por quedarse al final del video. Thank you so much. Good luck with your exams. Buena suerte con los exámenes. Y si tienen alguna duda, if you have any question, please let us know. Take care. Goodbye. Stay safe. Y si deseas más información o contactarnos, en la descripción de este video te dejaremos los links de nuestras redes sociales. Y recuerda activar la campanita para ver la notificación de cada nuevo video. Hasta la próxima, amigos.